Perfecto. ¿Me escuchas? ¿Me ves bien? Sí, súper. ¿Y vos? También. Bueno, gente, hoy estoy con un súper invitado, Felipe Jara, es actor y docente, tiene una larga trayectoria en el teatro y vamos a conocer un poco más de su historia. Bienvenido, Felipe. Gracias, Mai, gracias por la invitación y agradecido contigo por este espacio en donde podamos charlar y hablar un poco de lo que es el teatro. Perfecto. Contame acerca de tu formación Sí. e inicios, para que la gente... Yo me inicié en el 2010 en la Escuela Municipal de Arte Dramático Roque Centurión Miranda y Josefina Pla, que es conocido como el IMA, ¿verdad? Pero antes de entrar al IMA en el 2010 yo ya hacía teatro en el colegio. Y en el 2014 me recibí de docente de teatro, también en la Escuela Municipal de Arte Dramático en el Lima. Perfecto. Ya, ¿y cómo fueron tus inicios, tus primeras obras? Mi primera obra de teatro, ya estudiando en la Escuela Municipal, fue con el profesor y director, escritor, dramaturgo, poeta Moncho Azuaga. Con él empecé, vamos a decir, mi carrera actoral haciendo la obra Guerra Guazú, Guerra Guazú, sí. que para mí fue un compendio de de muchos estilos de teatro, vamos a decir. Y era mi primera experiencia de teatro de calle, por ejemplo. Y era mi primer codo a codo con varios compañeros también que estaban en el IMA. Y nada, a partir de ahí yo empecé a tener un amor hacia lo que es el teatro callejero y mucho también de las obras de Moncho, que son muy pasionales, son muy viscerales, como se dice. Después, obviamente, Aparte que las obras de Moncho, sí, sí, aparte que las obras de Moncho son increíbles, ¿no? Rock, Mucho Fuego, Los Antorcheros, ya entrevisté a totalmente. eh, varios sectores de que componen. Está el vestuario, los muñecos, los antorcheros, ¿no? Como dije, los grupos de rock que es ayer, una cosa fantástica, ¿no? Y esa interacción con el público. Totalmente. Eso es la genialidad de lo que hace Moncho. Compone una puesta en escena grandilocuente en donde tenés música, tenés teatro, tenés danza, tenés poesía, tenés expresión corporal, o sea, tenés todo un estilo de ramas artísticas dentro de una sola obra y por sobre todo, como él dice siempre, esa actuación visceral, fuerte, llena de energía, porque obviamente tenés un público que está a 10 o inclusive 15 metros de vos y te tienen que entender, tenés que hacerte escuchar, tu energía tiene que llegar a ellos, o sea, la escena tiene que llegar a ellos. Ese fue mi inicio, mi primera obra que hice en el primer año, fue en el 2010. También sí, dentro del teatro callejero también existe trabajo decente con Hugo Robles, ¿no? Sí, eso fue en el 2000, 2013 y 2014. 2013. Sí. Y hicimos tres obras callejeras. Una se llamaba Buena Vía para Vivir Mejor, Trabajo Decente, y otro sobre el VIH y creo que era sexualidad también. Métodos, Los métodos anticonceptivos, anticonceptivos, sí. sí. Esa fue mi segunda experiencia así también de teatro de calle. Obviamente siempre con el estilo, ¿verdad? Que tiene Hugo Robles, con su estética, con su forma, con su humor, ¿verdad? Porque sabemos que Hugo es un dramaturgo muy genial. Te puede hacer llorar como te puede hacer reír fácilmente y tuve la posibilidad de poder trabajar con Hugo y con grandes compañeros y compañeras de la escena nacional como Ruth Ferreira, Fátima Fernández, Katia García, Tiffany, Arturo Arellano. O sea, fue mis comienzos también actoralmente porque yo me había recibido recién de actor de teatro
y fue así mi experiencia ya con gente que ya tenía una trayectoria bastante larga y experiencia bastante larga también. También existe el arque con Meche Rivas, ¿no? Sí, Meche es una Dirección de Meche. amiga. Ella es bueno, voy a contar. Meche Rivas es mi madrina en el teatro porque ella me bautizó en la EMAT. Entonces ella es mi madrina de teatro, vamos a decir. Y con ella hicimos el arqué, que era una obra sobre los pesocráticos. Y nada, era un examen de ella que hizo con sus compañeros y después yo le dije a ella que quería hacer esa obra y llevar a escena. Y lo hicimos recuerdo muy bien que lo hicimos en un espacio que era de la móvil sobre Estrella, casi Brasil. Cuando ya la móvil se había movido por varias partes, ahí nos fuimos y hicimos una temporada de 2 fines de semana. También existen las mercaderas también de Hugo Robles, Sí, ¿no? Quiero comentar sobre eso. esa fue en el 2014. Ahí me había llamado Hugo para solamente trabajar esa obra. Él es un plantea a otro actor que es maravilloso, que es genial, que es Fabio Chamorro. Era una obra muy fuerte, era un personaje muy lindo, Bartolo se llamaba. Era muy lindo porque era muy simpático, muy canchero, pero a la vez tenía una sensibilidad tan fuerte que tenía un monólogo que hay momentos que me acuerdo que es sobre el trajín, ¿verdad? De lo que era él dentro del mercado, su trabajo como carretillero y esas, esas diferencias que hay entre esos personajes característicos dentro del mercado. Y él era uno de ellos, que era el que se movía y andaba y andaba y andaba y andaba. Y al final hace un monólogo sobre la basura, las moscas y que él siempre va a estar ahí en ese lugar, tratando de luchar y obviamente tratando de sobrevivir, ¿verdad? Dentro del trabajo del mercado. Ahí justamente estoy mostrando un poco, es Leti, ¿no? Sí, ella es Leti, ahí está. Fue en el marco de la cooperativa Comecipar, que fue abierto para todo público de sus socios. Ahí estoy mostrando un Sí, esas poquito. son escenas. La obra está disponible, pueden También buscar a ahí. Ah, sí, Roberto, la Paula obra está disponible. Cáceres, sí, Katia García. Perfecto. Ahí la gente puede ver, está en YouTube, Sí, las mercaderas. la obra está en YouTube y Como te muestro, sí, esa es una experiencia bastante linda que ellos me contaron que hicieron en la calle misma ahí, dentro del mercado, y que fue una locura. y ahí se ve todos los carteles. Fantástico. Acá tengo un mensaje. Bueno, dice Dali, uno de los grandes talentos es el profe Felipe, que trabaja súper la voz. Que tiene el profe Felipe que trabaja súper la voz. De aquí que haya trabajado con la profe Malu Vera, una de las mejores docentes de articulación y expresión vocal. Sí, fui asistente de Maluli mucho tiempo en la Escuela Municipal de Arte Dramático, en la carrera de actuación. Yo era su asistente en la cátedra de expresión vocal. Perfecto. Eh, ¿Hay alguien con quien no trabajaste que te gustaría? Bueno, vos sos joven todavía, ¿verdad? Pero hay alguien que si no con esta persona, que con este quiero trabajar. Tengo, tengo, tengo así mi gente con la que quiero así trabajar, pero por ejemplo, con la que siempre quise trabajar y no pude, y ya se fue Miguel Gómez. Fue con uno de los que yo quería trabajar y también quería, si se podía haber trabajado, quería trabajar con dos actores que son Beto Ayala y Viso Colán, pero ya partieron y se fueron. Y con los que siempre quise trabajar Vos también. sabés que yo, ¿Cómo?
Você que yo llegué a trabajar con Beto Ayala en una revista en los años 90. ¿No? Era re buena onda. Sí, sí. Yo le vi en una obra de teatro en el Juan de Salazar y quedé muy, muy gratificante. O sea, me quedé así muy... Era verla en escena y toda la energía que te tiraba era genial. Era un monstruo en escena. Sí, Y muy querido con también los que por la quería gente. Se trabajar, que fue ahora tan estoy... temprano. Ambos, ¿no? ¿Cómo? Ambos se fueron temprano, él que toca. Sí, Tanto Beto Ayala como que toca se muy fueron muy temprano. temprano, ¿no? Al igual que William, con él también quería haber trabajado, con William Valverde, pero bueno, William Valverde. ya se fue. Y con los que siempre tuve las ganas de trabajar y que ahora tengo la posibilidad de trabajar es con Equipo Teatro. Y ahora sí se me dio la oportunidad de poder trabajar con ellos, que tenemos una, una obra de teatro que estamos trabajando que es para noviembre, una obra infantil. También participaste, vamos a seguir haciendo un poquito de recorrido y después ya vamos un Sí, poco sí, más al presente. claro que sí. Yo solo quiero Tereré, con la dirección de Sí, Aida Bracho en el 2014. con Aida Bracho hicimos tres funciones hicimos de una obra que ella había hecho eso en ese tiempo, hace como 3 años, y lo hicimos varias veces. Estaba Jorge Leguizamón, Julio Petrovich, Katy Pacua, Lorenzo Duarte creo que también estaba. Fantástico. Eh, También estuviste trabajando mucho tiempo con Nadia, ¿no? Bajo la dirección de ella, Nadia Capdevila, que ya estuvo acá, fantástica también. Sí, bueno, con ella trabajé bastante tiempo. Ella fue mi expareja, ¿verdad? Entonces, con ella era hacer muchas obras en el Centre Català. Realizamos Dalidoscopio, también hicimos Temple de Gaudí, hicimos Arjun, eh, hicimos intervenciones, viajamos al exterior, viajamos a Mar del Plata en los encuentros del Centre Català que se hacía. Y ella es una muy buena directora. Eh, es, es bastante generosa en su dramaturgia misma, en su forma de dirección. Trabajar con ella es gratificante porque aprendes mucho. Es, es una directora bastante flexible, vamos a decir. Y por sobre todo que siempre trata de darte esa, esa enseñanza dentro de, de la escena, ¿verdad? Y tiene un grupo que se llama Yaboray Teatro, donde también yo fui parte de ese grupo. Hablando de grandes monstruos del teatro paraguayo, trabajaste también con Silvio Rodas, ¿no? En Disparate, Disparate y más Disparate, ¿no? ¿Cómo? Contame un poco cómo fue. Trabajaste también con Silvio Rodas, ¿no? Sí. Y con Silvio Rodríguez, no, Disparate, sí, Disparate, Disparate sí, y más esto fue Disparate fue con él. sí, con Alejo Pessoa, que también ya partió. Era un proyecto de Alejo y Silvio también estuvo ahí en la parte de dirección. Pero con Silvio realizamos un trabajo muy, pero muy lindo que era sobre la trata de personas y fue en la terminal. Y eran 3 funciones que teníamos que hacer. Y trabajamos con Rita Ortiz, nosotros 3. Y Lucas Cabrera, ahí está. Y era un laburo que duró, sin mentirte, una semana, pero era tan genial trabajar con Silvio. Silvio para mí y lo sigo diciendo, y creo que la mayoría que me conoce para mí es mi puntal de mi ejemplo de algún día ser como él en el ámbito teatral. Eh, Acá ya estuvo por acá Silvio y él siempre está porque toda la gente que viene termina hablando de él, ¿verdad? No hay cómo no hablar de él, ¿no? Pero Es es una persona imposible, tan es un genio. Y querida además, también, ¿no? él fue mi profesor, o sea, fue mi maestro en el IMA, entonces mi referencia va a ser siempre él. Obvio,
tuve también muy buenos docentes como Jorge Báez también en el segundo y en el tercero, que para mí también él es una de las personas con quien yo quiero llegar algún día a trabajar o que me dirija o que trabajemos juntos en escena. Perfecto. Y bueno, también trabajaste con Rey, ¿no? Con Rey Armeles detrás de la Guerra Grande. Sí, Ray, que era mi profesor de comunicación y de audiovisual en el IMA, y llegamos a hacer esa obra que decís que es detrás de la Guerra Grande. Era una obra muy linda, era de una investigación suya, en donde él particularmente metió personajes que nunca, no te digo nunca se contaron ni se hablaron, pero que nunca se fueron a escena. Y obviamente era otra mirada, otra forma de contar lo que pasó, ¿verdad? En esa tragedia de la guerra de la Triple Alianza. Y ahí tenía la característica que tenía 7 personajes. Y los 7 personajes tenían que ser muy, muy diferentes. Aparte que hace poco también una escritora lanzó un libro sobre personaje personajes su mujer también, que fueron muy pocos mencionados durante la Guerra Grande, y a cada tanto se descubre también, ¿no? Aparte de los más tradicionales, hay mucho que descubrir. Sabes que hace poco veía una entrevista del embajador chino, ¿no? En Brasil, y él decía, qué opinaba sobre la guerra, como es la revolución industrial, ¿no? Y él decía, bueno, es muy reciente todavía para que pueda opinar, porque ellos se maneja, y eso fue el año pasado, ¿no? Los chinos se manejan por milenios, ¿no? Ellos recuentan la historia a través por milenios, están Claro. antiguos, ¿no? Que tienen esa memoria. Al Y igual, nosotros, bueno, y nosotros parece tanto tiempo, 150 años. y al igual también que la mirada de Moncho es totalmente diferente a la de Alcibiades González del Valle, por ejemplo, o qué sé yo, otros autores que van hablando sobre la guerra. Y lo de Ray también fue muy lindo, o sea, trabajar con él fue maravillosamente, caóticamente hermoso. Alcibiades también tiene una mirada fantástica sobre que él hizo sobre Pancha y esa Elite, Madame Lynch, Madame Lynch. que jugó un poco Pancha Lynch, sí, que jugó un poco Al con la igual que, imaginación. Esto al es igual fabuloso, ¿no? que Augusto Roabastos. Augusto Roabastos tiene otra mirada completamente diferente. O sea, eso es lo bueno también de tener dramaturgos que vayan escribiendo sobre un mismo tema, entonces tenés muchas miradas. Y ahora mucho se estaba hablando de esa novela en la Globo que menciona Mariscal. Y yo me fui a mirar para poder opinar, porque se me pregunta, como soy brasileño, ¿qué voy a opinar? No sé cosas. Bueno, sé que me comí 50 capítulos, me pareció una sola vez una escena con el Mariscal López, ¿no? Y era totalmente real, que se nota que era mucha ficción. Que Mariscal López invadiu el Brasil, llegó hasta Río de Janeiro a caballo solito con 3, 4 soldados y descubrió un escondite del de Dom Pedro, ¿no? Del segundo. Y ahí se nota que era mucha fantasía, ¿no? Claro. Entonces, no era algo como para llevar en serio, ¿no? Pero acá se habló bastante, se hizo mucho brum bum bum sobre la mención de la Rey Globo sobre Mariscal, ¿no? Bueno, también trabajaste hiciste El Principito, una dirección de Nadia también, ¿no? Yo hasta ahora hice dos versiones del Principito. Una dirigida por Carlitos Ledesma, que fue en el 2016. No, sí, 2016. Y El Principito dirigido por Nadia en el 2017, que hicimos para una ONG, para una fundación. Y en el Principito de Carlitos hice el personaje del hombre de negocios, y en el de la dirección de Nadia hice el rey, el hombre de negocios, el zorro y
Esos tres personajes realicé. Hiciste también, también de Nadia Artigliun Action. con Artigliun Afrin, ¿no? Sí, ahí Bueno, eh, hablamos semana pasada, hablamos de esa obra acá. esa obra para Creo que mí, estaba María Liz, ¿no? sí, María Liz era mi compañera de elenco. María Liz. Esa obra es maravillosa. Eh, Creo que para mí es una de las mejores obras que escribió ella y dirigió, porque habla de lo que es la vida del artista, lo sacrificado que es seguir esta vocación, este laburo, este trabajo apasionante. Y ella lo que hizo fue buscar historias de músico, de una bailarina, de una actriz, de un pescador, de un rey, que siempre tenían afinidad con el arte, ¿verdad? Y éramos juglares, los juglares son personas que nunca se quedan en un solo lugar, que se mueven, que van llevando música, poesía, actuación. Y yo originalmente no estaba en el elenco, luego entré y se fusionaron dos personajes en uno mismo. Y yo era como el viejito, el papaguazú de todos. Y tenía un monólogo al final que yo mismo me quebraba porque era tan lindo lo que decía, pero era tan doloroso que era que él quería que se le vea como una persona normal y que él tiene también necesidades propias, como vos, como todos. Y fue muy lindo trabajar en esa obra. Hicimos en la Semana Nacional del Teatro, hicimos funciones en el Cepate, hicimos funciones en la plaza. Realmente es una de las obras más geniales que tiene Nadia dentro de su repertorio, porque en realidad tiene bastante. Como directora y como Ah, acá fue, ¿qué personaje te gustaría? Pregunta Adele, ¿qué, qué personajes te gustaría todavía encarnar? tengo una, dos, en realidad tengo dos. Y habla también de Dalí, que no fue nada decente. Dalí también lo hicimos en el Centro Catalán y yo representé eh, un poco de lo que era el personaje de Dalí, pero un poco abstracto, no era así con una voz, o sea, no tenía voz el personaje de Dalí, pero sí tenía movimiento y gestos y mucho simbolismo, ¿verdad? Que era la temática de la obra también. Y en realidad no tengo, pero tengo uno que quiero hacer, que es el personaje de Calígula. Es uno de los personajes que quiero hacer dentro del teatro, ¿verdad? Después tengo que pensar. ¿Qué Pero personaje? Hiciste la babosa también hiciste de Casaxia, ¿no? ¿Qué personaje te tocó hacer ahí? en La Babosa yo hice un personaje que era turista que llegaba a Areguá eh, para conocer, ¿verdad? Lo que era Areguá porque no conocía. Y, y nada, se enamora de una, de una, eh, creo que es la empleada de, de lo que es la babosa, ¿verdad? Que en ese caso hizo Katy Pascual el personaje. Y era como un bohemio, ¿verdad? Era una persona que llegaba a Areguay y quería conocer y se terminó enamorando de, de la empleada de la babosa, inclusive robando, porque le robaron las joyas a la babosa y se mandaron mudar. Hiciste, hiciste una miniserie también, Orden y Patria, en el Canal 9, ¿no? Sí, eran casos verídicos de, de, de la policía que ya terminaban, que ya fueron resueltos. Eh, Fueron como 5 o 6 episodios que hicimos acá en Luque. Grabamos todas las
series, los episodios. Hablando acerca, ahora viendo un poco más reciente, hablando acerca de Interrogante, esto hicieron ahora en septiembre, ¿verdad? Sí, la obra Interrogante hicimos en el mes de septiembre y fue dirigido por mi querido amigo Coqui del Valle. Fue mi primera experiencia con él como director. Tenía un personaje que era el amante, que era el amante misma de la protagonista, que se llamaba Cristina. Y esta obra trataba de que un interrogador empieza a tratar de buscar respuesta de cómo murió Cristina. Y empieza a buscar en personajes que eran alrededor de ella cercanos, como por ejemplo yo, que era su amante. Después estaba la profesora, que era como su madre otra vez, y estaba lo que era la maestra, un hombre de quien ella también se enamoró o tuvo una aventura, la esposa del hombre, por ejemplo, también. Y va tratando él de encauzar una posible, ¿verdad? Solución, y encontrar cómo fue que le mató, ¿verdad? Cómo fue que se murió, le mataron. Y al final aparece un ciego, que es la persona que es el que sabe todo lo que pasó, la historia. Y no sé si te cuento el final o... Si quiere contar, Y al si nos final van a, si van a subir. el interrogante... ¿Cuál que va a subir? No sabes si cuál que va a subir eso, ¿no? No, nosotros ya subimos todo, ya no creo más que hagamos. No, pero en las redes sociales, en YouTube. Ah, pues puede ser, ¿por qué no? Capaz, si participamos, qué sé yo, en la semana de teatro, podemos participar y pueden ver. Porque sí se grabó, entonces en algún momento creo que Ah, bonito. van a poder ver. É, é muito interessante, eu sempre pido acá que quando já, mas para generar também mais público, não? Por exemplo, sempre hago consultas quando ensaiam grandes obras, se ponen clássicos, por exemplo, da história universal, eh, enfim, encontrar colombiano, argentino, de Guatemala, de todos los países y no encontrar las respuestas paraguayas. Entonces, las mismas versiones paraguayas no encontrar porque no suben, ¿no? Entonces, Ujú. es tan interesante que puedan, una vez ya que ya no van a volver Claro, a poner en este, la verdad que puedan subir y para que la gente también, porque también creo que lleva más gente al teatro, ¿no? O si no lleva, por lo menos lleva a que se conozcan personalmente. exactamente. Yo creo que sí. Yo creo que en algún momento van a alzar para que otra gente pueda ver. Estuviste haciendo también durante cómo pasó, cómo viviste la cuarentena, si aprovechaste para trabajar, parece que estuviste haciendo también radioteatro, ¿no? Contame un poco acerca En la cuarentena del año pasado, porque yo creo que estamos allá en cuarentena, no sé por qué, ¿verdad? Pero el año pasado, eh, estamos en alerta, estamos en alerta. el año pasado yo soy docente de un grupo de adultos mayores que se denomina ¿Para cuándo la vida? En la cooperativa Copacons. Y hicimos una obra que se llama El Solterón en el 2019 y que llevamos a escena el 10 de diciembre del 2019 en el Arequín Teatro. Y por el tema de la pandemia teníamos muchas funciones por hacer, entonces decidí yo hacer en versión radioteatro con ellos. Y se pasaron en varias radios, Ñandutí, Radio Nacional, y una creo que es en una radio de Atirá, y otro en otra radio que no recuerdo ahora, pero fueron como 4 radios. Y ese creo que fue mi único así laburo cercano de lo que tuve en la cuarentena de lo que es teatro. Y otro fue que hicimos con mis compañeros, hicimos Casamiento Cobá también para la cooperativa que iba a festejar en forma virtual.
Y después grabé para Smartfilm con el equipo de Panambi Espectáculo, Te Falta Colorete, y una intervención que hice con mi queridísimo maestro, que ya no está tampoco, que agradezco a la vida por haber trabajado con él, que es Rolando Rasmussen. Tuve el privilegio y tuve la suerte y la dicha de poder trabajar no precisamente en lo que es el baile, pero sí en intervenciones como esa que hicimos para el de los museos, que era como unas guías que se iban la gente y nosotros estábamos en personaje. Y otro que hicimos una performance que se llamaba Dada Ursonate, que él lo llegó a hacer en Alemania, que se hacían en los cabarets, y nosotros hicimos acá varias funciones. Hicimos en la libroferia, hicimos en el Instituto Paraguayo Alemán, hicimos en la Manzana de la Ribera, y fue muy lindo trabajar con Rolando. Siempre le voy a recordar porque es muy genial. Existe también Cuerpo Presente, ¿no? Wow, Cuerpo Con María Presente. López. Cuerpo Presente es mi primera obra trabajada con Miguel Rodas, que Miguel Rodas, aparte de ser compañero de teatro, es un amigo muy personal. Nos conocemos hace como 6 años y nos tenemos mucho respeto con él, y obviamente tenemos una amistad, ¿verdad? Esa obra fue hecha en el marco del Ciclo Nacional de Teatro del 2019. Lo hicimos en Estero Bellaco, con grandes compañeras como Laura Cañete, Lidia López, compañeros como Ariel, Carlitos Cañete, Silvana Shilixtin, Lorena Costa, y en la producción de Hugo, Ronald, Anto, Nam. Fue una obra muy genial, muy social, como se dice, con un mensaje muy lindo y que le gustó a la gente. Era un poco abstracta, pero creo que eso es también lo ideal, a veces mostrar, ¿verdad? En escena, no siempre mostrar lo que así es. Entonces también la gente va pensando y va buscando esa como es que ese mensaje dentro de la obra. Perfecto. Ganaste también, ahí dice, ganaste también muchos concursos de monólogos, ¿no? Sí, creo que hasta ahora gané 4 concursos de monólogos. Uno fue, mi primer concurso de monólogo gané fue en La Otra Vereda, con un texto de La Seca, de René Ferrer. Eso fue en el 2012. Después mi segundo concurso de monólogos fue en La Serafina, Espacio Cultural Feminista. Y mi tercer monólogo creo que fue en el IMA, con el texto No hay agua de Héctor Micó, que se hizo en el Comparim. Contame acerca de, a ver si, para que la gente no me mate también por mi pronuncia. Ñañabarei, Ñanembara, Ñañabarei, algo así. Ñanembara es lo que Casi no va a ser cerca llegué. nuestro. Ñanembara, sí, esa fue mi primera obra hecha con el Grupo Real de Teatro, con Roger Bernalve, que fue en el 2018. Nada, era una ¿Es el de Paletita también, no? también en ese tiempo empecé a trabajar lo que es con Paletita Romero. Hicimos una obra también con ellos, que llevamos a colegios más. No llegaste a hacer esta de... No llegaste a hacer esa de Delfina Costa, ¿no? No, vos sabés que no, pero te voy a contar un secreto. Un día estábamos en una función de nuestra obra y uno de los actores no se iba a presentar. Entonces me tuve que ir y en el camino
me tuve que tragar todo el texto, que era el ayudante del comisario. Por suerte, no hacía falta que hablara tan bien el ayudante del comisario y nada, hicimos una hermosa función. Creo que la hora tenía que durar 1 hora y duró 1 hora y media porque yo me iba y fue muy genial. Y esa historia que vino a tona ahora con lo de Baldwin, de Alec Baldwin, Totalmente. ¿no? Y Y ahora, también acá tuvimos nuestro propio accidente, ¿no? sí, Con lo que pasó en en el Villarrica, teatro paraguayo existe esa historia que le mataron a la un... maldición de, Sí, claro que la sí. maldición de Delfín. Hay una parte de mi vida Sí, actoral que quiero recordar, que es mi época cuando trabajé también en la Secretaría Nacional de Cultura, que para mí fue una experiencia muy linda porque realizamos varias obras y una de las obras que más repercusión tuvo fue la Máquina Mágica, dirigida por Anuncio Galeano, que llevamos, no te digo si todo el país, pero llegamos a hacer casi 90 100 funciones por ahí, no, con el elenco qué nacional locura. de teatro. De acá en adelante, que se viene para lo que resta del año y para el año que viene, ¿tenés algo en mano que puedas Bueno, compartir? lo que me resta del año me queda Polisapo en una versión en guaraní dirigida por Juan Carlos Cañete y Patricia Reina en noviembre, 13 y Nada 14 menos, de noviembre, nada menos. a las 6 de la tarde en el Patio Leonor de la Manzana de la Ribera. Y hasta ahora creo que eso. Eso va a ser mi último trabajo. Este año fue bastante movida. Hice en total 4 obras. Una obra de Cervantes. Hice El Impala, dirigida por José Mazó, que para mí fue un placer trabajar también con el elenco Anastasi. Eh, Son un grupo maravilloso. Ahí se respira y se vive teatro. Y por sobre todo es un elenco joven y que tiene muchísimo por proyectarse. Luego hice El Interrogante y ahora Polisapo, si Dios quiere. Per- Bigotito. Perfecto. Y obviamente Perfecto, Felipe. trabajos independientes que también hago en personaje de animación con Leti Sosa Panambí Espectáculo, que eso siempre nos viene bien a los Y artistas. Felipe, claro, que claro, siempre Felipe también tiene una larga trayectoria como profesor, ¿no? Seguí siendo docente, Felipe. Soy docente en colegios, en academias de danza. Tengo mi grupo, como te dije, para cuando la vida de mis adultos mayores. Y eso. Y tengo otros Perfecto. trabajos independientes también que, que también ayudo a mis compañeros a que tengamos otros laburos, como por ejemplo trabajamos para la Universidad del Pacífico, haciendo de pacientes, actores pacientes, en una simulación de un consultorio, de algún caso clínico. Excelente. Bueno, Felipe, te agradezco muchísimo por tu paciencia. Hace rato que estábamos coordinando esa entrevista, ¿no? Y por fin se dio. Aunque Eh, yo dije que nunca ¿Algo se más iba a que dar, quieras por Dios. acotar? ¿Cómo? Que nunca se iba a dar, dije, pero bueno, por fin ya No, no, claro. lo... Pero era más una cuestión de coordinar. Primero estabas con muchas actividades, ¿no? Después yo también hice un montón de cosas y por fin Lo que sí, ahora se lo dio. que Eh, ¿Algo que quieras sí, acotar? Sí. como último, lo que sí creo que, como me dijiste, soy joven todavía y creo que trabajé con varios directores y a los cuales yo agradezco muchísimo, como por ejemplo también Juan Méndez, que fue también mi director en el momento en el cual trabajamos juntos, eh, y otros directores, ¿verdad? Que ahora mismo no me acuerdo, pero trabajé muchísimo y agradezco mucho y yo creo que eh, lo que soy ahora es gracias a toda la experiencia que tengo en obras de teatro y por sobre todo en el aprendizaje que tuve en la Escuela Municipal de Arte Dramático, donde los docentes son muy geniales y te ayudan bastante, bastante. Y agradecido con la vida y agradecido contigo, Mike,
por darnos también a todos los artistas de tener este espacio que es como una pantalla, ¿verdad? Que también para que la gente nos conozca. Perfecto. Bueno, gente, yo voy a estar compartiendo también, entren allá, hablando con Mike Pérez en Facebook, en más de 300 entrevistas. Acá dice con Julio Con Saldaña. Julio Saldaña, por Dios, cierto. Es cierto, también llegamos a trabajar con Julio Saldaña. Yo creo que son pocos los que me faltan para trabajar con directores, ¿verdad? Excelente. Y bueno, pido a toda la gente que entren. Acá también queda la entrevista. Que no vio completo, pueden entrar a ver, queda guardado hablando con Mike Pérez en Facebook y en YouTube también con la Mike Pérez está todas las entrevistas. Te deseo mucho éxito, más de lo que ya tuviste hasta ahora. Siempre adelante y bueno, muchísimas gracias y que descanses. Gracias, Mike, nos vemos. Muchísimas gracias.